Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Muchos estamos preocupados por las continuas noticias que recibimos a través de los medios de comunicación acerca de sucesos provocados por personas que, como se dice en lenguaje coloquial, hace que nos preguntemos si están en sus cabales. Ante tanta ola de parejas que acaban con asesinatos y suicidios y que afectan a veces a hijos y padres, a uno se le ocurre pensar cuánto hay de carga emocional y cuánto de patología previa que no alcanzamos a entender los profanos. Todos conocemos lo que es estar sometidos a presión por haberlo sufrido alguna vez en nuestra vida y haber perdido los papeles, ¿no? Lo que se dice normalmente, y perder los nervios. Pero seguramente no tenemos muy claro dónde está ese límite que a algunos los lleva a cometer este tipo de acciones. Y lo que es peor, si a nosotros, en alguna ocasión extrema, nos puede pasar algo así, ¿no? Que siempre es un miedo que uno tiene, ¿no? Lo cierto es que la medicina hace años que estudia estos comportamientos que surgen de nuestro cerebro y ha tratado de catalogar y ser capaces de tratar mediante la psiquiatría este tipo de patologías que se denominan trastornos de la personalidad o TPs, ¿no? Como decir los expertos. Para hablar de todo ello, hoy hemos invitado a nuestro ya habitual colaborador, que también me ha ayudado en algún otro programa, que es el doctor Francisco Llorente. Vamos a recordar tu perfil, Paco. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en psiquiatría. Es máster en Psicología Médica y en Práctica Psiquiátrica, psicoanalista y terapeuta sexual. Como docente ha participado en la formación de residentes de Psiquiatría y Psicología. Durante 40 años ha ejercido la psiquiatría tanto en ámbito ambulatorio como en hospitalario, acumulando una gran experiencia en el abordaje de las enfermedades mentales. Actualmente es colegiado honorífico del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y realiza actividades para la promoción y divulgación de la salud mental, y por eso estoy aquí, porque además sé que estás empezando nuevos cursos y hacer otros nuevos eventos, ¿no? de formación. Así que, Paco, muchas gracias y bienvenido al programa. Muchas gracias, Javier, por invitarme y bueno, de inicio digo que estoy un poquito mal de la voz, por si acaso en algún momento me quedo sin ella, espero que no. Bueno, si te quedas bien es otro día, o sea, de esto no te libras. Paco, algunos hemos oído acerca de esto, ¿no? De lo que es un trastorno de la personalidad, pero lo normal es que no sepamos lo que son, por lo menos en mucho detalle. Y si están relacionados con otros trastornos más conocidos como la paranoia, la esquizofrenia, etcétera. ¿Nos puedes contar un poquito más? No tienen relación, acotando esto último, no tienen relación con la esquizofrenia, la paranoia, ningún otro trastorno mental de los que llaman trastornos mentales mayores. Uh-huh. Todos tenemos una personalidad que de alguna manera viene definida por unos rasgos caracteriales o de conducta, de comportamiento habitual, y eso sería la personalidad. Y hay tantos trastornos de personalidad como individuos, se podría decir así. O sea, estamos todos trastornados. Todos tenemos algún trastorno. Si vemos una curva de Gauss, uh-huh, digamos, o para el que no sepa lo que es una curva de Gauss, pues una montaña, digamos, con una forma uniforme, un pequeño monte, digamos que en la cúspide estaría aquel que es perfectamente equilibrado y no tiene ningún trastorno, que está perfecto, su personalidad es perfecta en cuanto a pensamiento y comportamiento. Y todo lo que sea parte de eso ya tendría algún trastorno. Desde el punto de vista médico, evidentemente no consideramos que todos estemos trastornados, sino que los márgenes de lo que es la curva de Gauss estarían los trastornos. Serían aquellas personas que ya con una desviación muy clara de su conducta y de su forma de actuar en la sociedad, consideramos que padecen o tienen unas características que no son compatibles con una cosa normal, digamos, con todo lo que consideramos normal las demás personas. Uh-huh. Pero
Pero, vamos a ver, la gente que... ¿Cómo se manifiesta eso? O sea, podemos estar bien y de pronto podemos pasar a demostrar ciertos comportamientos que no son normales porque lo tenemos ahí latente, o esto se... No. Esto se fragua, digamos que habría un componente genético y luego es discutible hasta qué punto el ambiente influye, pero digamos que nace con nosotros. O sea, ¿Pero se manifiesta o no se manifiesta? ¿O se manifiesta no, bajo situaciones de presión? No, se suele manifestar desde muy temprana edad en los niños, a partir de edades muy tempranas, de forma muy diversa. Y se diagnostica a partir de los 18 años. Desde el punto de vista técnico, los psiquiatras lo diagnosticamos a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque antes de esa edad, y sobre todo en la época de la adolescencia, hay suficientes alteraciones que se pueden considerar también de alguna manera trastornos de la personalidad, pero que son simplemente alteraciones debidas a los cambios hormonales y a una adecuación del paso de la infancia a la vida adulta. Entonces, cuando la persona ya es adulta, eso se normaliza, digamos, ya hemos dejado de ser adolescentes y en ese caso, digamos, la mayoría de las personas, pues, digamos, se vuelven normales, dejan de tener las actitudes o conductas anómalas que puede haber en la adolescencia. ¿Cuántos tipos hay de trastornos? Muchos. Muchos. Se clasifican aproximadamente las clasificaciones internacionales. Hay una americana y otra de la Organización Mundial de la Salud. Se clasifican 10 aproximadamente, 10 o 12, pero se puede considerar que hay muchas más. Hay flecos o hay variantes de cada una de ellas y se puede considerar que hay muchas más. ¿Y los trastornos de personalidad tienen importancia para la salud mental? ¿Cómo afectan? Mucha. Está en discusión desde hace muchísimo tiempo, está en discusión si son enfermedades o no lo son. Para Million, que es uno de los popes o de los psiquiatras más prestigiosos y que estudian relacionados con los trastornos de personalidad, considera que no es una enfermedad mental, es una alteración o una desviación de la norma, de lo normal, pero no sería una enfermedad mental. Y de hecho se suelen clasificar, hay una manera de clasificar las enfermedades mentales y hay un par de ejes, el eje 1, el eje 2, hay más, pero bueno, y se clasifican en el eje 2, o sea, como algo añadido, quiero decir, una persona que tiene un trastorno bipolar, una esquizofrenia o tal, sería en el eje 1 como enfermedad mental, y en el eje 2 se podría poner, porque en algunos casos tienen una desviación también de la caracterial, y se clasificarían como un trastorno de personalidad X, el que sea. Y habiendo tanta gente que tiene trastornos de la personalidad, ¿cómo afecta a la sociedad esto? Muchísimo. Digamos, quizá sería bueno decir que empezar un poco por la clasificación y decir dos pinceladas, simplemente. Hay 3 grupos principales. El primer grupo son los esquizoides, los esquizotípicos y los paranoides, como principales. En el segundo grupo están los narcisistas, los antisociales, los trastornos de personalidad límite, y algún otro. Y en el grupo C, estarían los trastornos de personalidad de tipo obsesivo, de tipo evitativo, etcétera, que digamos que son un poco los retraídos de los trastornos de personalidad. Todos ellos van a dar, desde el punto de vista social y económico, muchos problemas. Primer grupo, porque muchos de ellos son incapaces de tener un trabajo estándar, se asemejan en muchos casos a la esquizofrenia y tienen, el caso del paranoide, pues unas actitudes que si entra en un trabajo al poco tiempo lo va a perder porque este me mira mal, porque este me ha hecho tal cosa, etcétera. Y en el caso de... Pero es paranoide, no paranoico. Has dicho esquizoide, pero que no llega a ser esquizofrénico. No llega a ser esquizofrénico. De alguna manera, algunos autores lo consideran como un preámbulo de la esquizofrenia. No estaría dentro del ámbito de la conducta, de lo caracterial, pero no pasaría de ahí.
Y es un grupo, bueno, más poco conocido y que está más en el ámbito de los profesionales de la salud mental, y digamos que no es el más interesante desde el punto de vista a nivel general de la gente, ¿no? Y quizá el grupo más interesante desde el punto de vista social y que causa muchos problemas y que están todos los días en los medios de comunicación de una manera o de otra, es el grupo B, que se llama el clúster B, donde están los sociópatas, los psicópatas o el trastorno de personalidad antisocial. De todas esas maneras se puede llamar. ¿Y a estos qué les pasa? Así, para que lo entienda Pues, la gente vulgar. Para entendernos y la gente vulgar, digamos que son los malos de la película, son los malos de la sociedad. Están a veces, hay muchos malos, digamos, muchos sociópatas que están, digamos, si se han metido en el ámbito de la delincuencia, digamos, común, más baja, pues pueden ser atracadores de banco, pueden ser proxenetas, pueden ser traficantes de armas. O sea, no tienen moral. No tienen moral, de hecho se les llamó moral insanity. A mí me gusta mucho, suena muy bonito y es muy descriptivo, moral insanity. O sea, no tienen capacidad empática, no tienen una moralidad equiparable a del resto de los humanos, que empatizamos con el sufrimiento del semejante, etcétera. Son personas... Pero eso, perdóname Paco que te interrumpa, ¿es genético? ¿No es adquirido? No es adquirido. Es curioso. Solamente... Cualquiera diría que se puede adquirir, ¿no? Que uno se puede hacer malo también, viendo hacer maldad a otros, ¿no? Sí, de alguna manera, posiblemente en muchos ambientes, y si nos vamos a grupos humanos, por ejemplo, del narcotráfico, gente que haya nacido en una población en la que todo el mundo trafica... Lo hacía mi padre, pues lo hago yo también, ¿no? Exacto. De alguna manera, el grupo, el clan, va a forzar que te metas en una conducta, pero a lo mejor de base no eres una persona mala, simplemente que el ambiente te lleva, pues, igual que el hijo del pescador está con su padre pescando y acaba siendo pescador. Y entonces el que es narcotraficante, el que es hijo del narcotraficante, pues se mete a narcotraficante. Pero a lo mejor de principio no lo es, o sea, no es una persona mala. Desde el punto de vista psiquiátrico, este tipo de personas tienen algo, se está estudiando mucho, se lleva estudiando muchos años, y todavía no se tiene una conclusión clara de hasta qué punto es genético o es adquirido. En general, actualmente, según los conocimientos actuales, se inclina uno más por lo genético, y en algunos casos, como el trastorno de personalidad límite o de inestabilidad emocional, que se llama así también. ¿Cuál es? Ese es un trastorno de personalidad que sus rasgos básicamente son de inestabilidad emocional. A veces están muy contentos. Lloran, ríen. A veces lloran, a veces ríen. Son emocionalmente, tienen una alta emocionabilidad y lo que suelen tener es una inestabilidad, por ejemplo, en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, no conservan parejas más allá de 15 días, un mes o poco más, no tienen estabilidad en el trabajo porque les pasa algo parecido, y su vida, digamos, que van chocando, es como las bolas del pinball, de juego, que van chocando por un lado y por otro continuamente hasta que caen en el agujero, ¿no? Y entonces, en estos casos, en el trastorno de personalidad límite o de inestabilidad emocional, sí se considera que el ambiente sería una parte, una predisposición genética, y luego otra parte que sí sería ambiental. Uh-huh. Sí, porque yo, oyéndote hablar, claro, vosotros los psiquiatras tenéis que catalogar, porque si no catalogáis no podéis segmentar, y si no podéis segmentar no podéis tratar, ¿no? Porque luego están los medicamentos, luego hablamos de cómo se puede atacar esto con medicamentos. Pero yo creo que debe ser difícil que una persona presente un tipo de estos único, ¿no? Lo normal es que estén mezclados, ¿no? Y que se mezclen, ¿no? Sí. Y entonces ya te vuelve loco. A ti, ¿no? Sí. Yo suelo decir, bueno, una frase que es conocida por mucha gente, que se puede ser cojo y llevar sombrero. Entonces, quiero decir, en el caso de los trastornos de personalidad se puede tener varios. A lo mejor hay uno que domina, pero hay otros que están ahí colindantes. Por ejemplo, alguien puede ser un sociópata, pero además puede ser
un obsesivo, ¿no? Tener un TOC y querer tenerlo todo cuadriculado y colocado y limpio, etcétera, y ordenado, ¿no? Entonces podría tener un trastorno de personalidad antisocial y un trastorno de personalidad de tipo obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, eso por ejemplo podría ser un modelo, ¿no? O paranoide y narcisista, o sea que son variantes que se pueden tener, sin ninguna duda. Pero perdona, sigue. No, que simplemente que evidentemente para tratarlos tenemos que clasificarlos, tenemos que diagnosticar, eso en medicina es fundamental. Primero un buen diagnóstico y luego a partir de ahí podemos establecer un tratamiento y un pronóstico, pero primero hay que diagnosticar correctamente. O sea, no son siempre malos, son enfermos. Son enfermos. Pero la sociedad los ve como malvados, ¿no? Sí, vamos a ver. Si quitamos los antisociales, los disociales o los psicópatas, lo que se llama psicópata de una manera más o menos, por un lado descriptiva y por otro peyorativa también, quitando esos, los demás, digamos que pueden tener una calidad humana en el sentido de bondad y tal, equiparable a cualquier otra persona. Lo que pasa es que tienen unos rasgos, porque les hacen o aislarse del mundo, o ser obsesivos, o ser evitativos, o ser desconfiados, etcétera, ¿no? Y quizá los psicópatas son los que estarían más de acuerdo con esa definición de moral insanity. Carecen de empatía. Desde el punto de vista estadístico, si consideramos que la mayoría de la gente es empática y sufre, o por lo menos siente que cuando tiene otra persona enfrente que sufre, siente algo en su corazón, en sus sentimientos, y empatiza con ello, este tipo de personas que no lo tiene es como si carecieran de algo fundamental, ¿no?, en el ser humano, ¿no? Y son un porcentaje pequeño, a lo mejor un 2% o una cosa así, depende con todas las variantes que haya, ¿no? Pero bueno, es un porcentaje que da mucha guerra en la sociedad. Bueno, y teniendo la suerte de que alguien se le puede identificar y luego clasificar y se le puede tratar. ¿Se les trata normalmente o están por ahí sueltos o los vemos en la televisión haciendo burradas? Si se dejan, el problema es que se dejen. Primero que reconozcan el problema, ¿no? Claro, el psicópata nunca va a reconocer, si nos centramos en ese. Y el tercer grupo, los que son obsesivo-compulsivos o evitativos o pasivo-agresivo, los del tercer grupo sí que lo van a reconocer, se van a someter a tratamiento, pueden evolucionar mejor o peor, pero en general colaboran. ¿Cómo se trata? Con psicoterapia, solamente, con psicoterapia, no psicoanalítica, porque no suele ser demasiado eficaz y además sería larguísima y tal. Psicoterapia de tipo... medicamentos. No. Es hablando, lo deberían básicamente los psicólogos o psicoterapeutas o psiquiatras que se dediquen a ello. Pero no psicoanálisis, que es diferente. No, quizás sea, en algunos casos a lo mejor sí, pero no es un tratamiento, digamos, demasiado eficaz, ¿no?, a día de hoy que se pueda plantear para toda la población afectada por esos temas, ¿no? O sea que es un tema más de psicólogos que de psiquiatras. Es más de psicólogos. La medicación puede ayudar parcialmente en algunos casos, puntualmente, pero sobre todo en el primer grupo, los esquizoides, esquizotípicos y tal, pues a lo mejor sí. En el resto del grupo la medicación tampoco es que sea muy eficaz, ¿no? Y bueno, eso básicamente serían los trastornos de personalidad. Desde el punto de vista... Últimamente se está hablando de un tipo de trastornos de personalidad de psicópatas integrados, que estarían dentro de la sociedad, digamos, camuflados, y no serían los que están en las cárceles, básicamente. No serían el atracador de bancos, el traficante de armas o el proxeneta, sino serían aquellos psicópatas un poco que estarían en las élites políticas o económicas y tal, y que funcionan machacando sobre todo a los que tienen debajo y haciendo todo tipo de cosas desde el punto de vista moral pues muy inadecuadas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a mí se me hace... Claro, si empiezas a hablar de este tipo de trastornos que estamos hablando, la verdad es que hay... Es fácil ponerle la etiqueta a cualquiera, ¿eh? Jefes que están torturando a los que tienen debajo, hay muchos. Y que no se dan cuenta de la capacidad que tienen. Yo lo de los jefes es que lo tengo siempre en mi cabeza, ¿no? Porque yo he visto jefes que destrozan la vida a la gente porque Sí. no saben la influencia que tienen, ¿no? Al final la gente recibe un sueldo que puede peligrar por la opinión que tenga el jefe de ti, y eso es algo muy importante, ¿no? Dentro del comportamiento que debe tener un manager, ¿no? Un jefe. Y a mí se me ocurre que hay muchos jefes, más de lo que debía haber, que hacen mucho daño a sus subordinados, ¿no? Sí. ¿Y estos son psicópatas todos? Esos jefes ¿O son malos jefes? Es que ¿a son, dónde pues, está el desde luego, principio y dónde está el desde final? luego malos jefes son. Malos jefes, porque yo entiendo un jefe, alguien que lidera un proyecto, Y una que empresa, motiva a la gente, que no la motiva, asusta. que incentiva, que tira de la gente, pero desde el punto de vista positivo, para que colaboren y se llegue a buen fin con el proyecto que sea, ¿no? Con una empresa o lo que sea. Y evidentemente alguien que machaca al que está debajo, pues no es un buen jefe, no lidera, está intentando con el látigo que los, como si estuviera en un barco remero, dando con el látigo para que sigan remando. Entonces, en muchos casos, porque hay muchos psicópatas que les gusta mucho el poder, quieren estar por encima, no quieren estar por debajo de nadie, por supuesto. Entonces intentan escalar, son muy trepas, y cuando llegan a un estatus determinado, pues les da satisfacción machacar y ver sufrir a los que tienen debajo. Entonces, O sea, les da satisfacción, eso es un trastorno grave. sí, porque no empatizan y entonces no tienen no se cortan un pelo en machacar a los que tienen debajo. Y otra cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y sobre todo he vivido con algunos jefes, el jefe inseguro es un jefe que la inseguridad la vence haciendo mucho daño a los que tiene debajo, pero es muy típico. Esos jefes que no debían haber llegado al puesto que tienen. Esto es un tema de gestión, no es un tema de enfermedad mental, pero hasta qué punto una persona que se defienda así ante su inseguridad porque está en un puesto en el cual se siente inseguro, todos nos sentimos inseguros en un puesto, o sea que yo creo que el problema no es sentirse inseguro, el problema es cómo reacciono cuando me siento inseguro, que es machacando al que tengo debajo, ¿no? Sí. Eso estaría más dentro de un trastorno que de una mala... Sí, pero no tiene por qué ser un psicópata. O sea, ahí sí que una persona que no tiene seguridad y ha llegado a un determinado puesto en el que tiene Que ha tenido que... suerte, se la monta bien. Claro, tiene subordinados por debajo. De alguna manera hay una cosa que yo hace muchos años que no tiene que ver con el mundo de la medicina, de la psiquiatría, sino tiene más que ver con el mundo laboral, que es el principio de Peter, que no recuerdo quién lo describió, pero que es que todo el mundo llega a su máximo nivel de incompetencia. Sí. O sea, cuando alguien va subiendo escalones y tiene más ambición que capacidades, pues llega un momento en que llega a un puesto determinado en el que ya no es capaz. Pero normalmente esa persona, aunque no sea capaz, aunque sea una redundancia, es incapaz de dar un paso atrás, de bajar a un escalón inferior en el que sí es funcionalmente eficaz, sino se queda ahí. Y se queda ahí, y si llega ahí y no tiene las capacidades suficientes para moverse en ese nivel, pues lo que hace es, puede estar machacando a los demás, puede estar gestionando muy mal, y desde el punto de vista humano, pues muy inadecuado, pero no se podría considerar un psicópata, sino una persona que no ha escogido bien su camino y luego su conducta no es la adecuada. Hombre, yo te diría que una personalidad sana, cuando llega a un sitio donde puede darse cuenta que es relativamente incapaz, por decirlo de alguna forma, lo que hace es apoyarse en la gente que tiene abajo, no la machaca. Exacto. O sea, por eso yo creo que sí que en el fondo hay algo de trastorno de la personalidad en este tipo de personas. Sí. Porque una persona sana lo que dice, bueno, voy a tratar bien a los que tengo abajo, que con un poco de suerte me Claro, hacen salir adelante, ¿no?
Claro, no los intenta borrar. Suelen decir... Para que, claro, por otro lado está el miedo, ¿no? Dicen, bueno, y yo soy incapaz, lo mismo uno de estos salta a mi puesto, ¿no? También. O sea, hay mecanismos defensivos del que está en un determinado nivel, es decir, bueno, tengo que apartarle un poco, no sea que me vaya a quitar el puesto a mí. Pero se suele decir que un buen jefe se rodea de gente tan buena o tan inteligente como él, ¿no? Porque le va a dar... Le hace subir. O sea, si tú te rodeas de gente competente, de gente capaz, pues tu proyecto tiene más posibilidad de tener éxito que si te rodeas de ineptos. Si te rodeas de ineptos, es más probable que llegues a un punto, a un callejón sin salida, ¿no? Efectivamente. ¿Te parece que hagamos un breve corte aquí y seguimos luego? De acuerdo, estupendo. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Paco, si te parece, bueno, yo creo que nos puedes dar un poco de luz. A lo mejor es difícil, ¿no? Pero estamos todos impactados, ¿no? Del efecto, no sé si hay un efecto llamada de los medios de comunicación, ¿no? A este tipo de comportamientos, pero lo cierto es que cada vez hay más gente que no está, como decíamos al principio, en sus cabales, que o maltrata a la mujer, luego la mata, luego mata a los hijos, algunos se tiran luego ellos mismos por la ventana. ¿Esta gente cómo llega a esto? Porque es difícil, ¿no? Además a quitarse la propia vida, ¿no? El suicidio mezclado con trastornos. Yo no sé cómo definir todo esto. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista técnico? Se suele decir que los maltratadores de mujeres y los asesinos de mujeres no tienen un perfil único, que son muy variados y forman parte de la sociedad en general sin tener una patología concreta. Como eso está avalado por muchos estudios, yo creo que sí que es así, o sea que hay todo tipo de tipologías, y dentro de esa habría, por ejemplo, trastornos de personalidad, sobre todo de tipo narcisista, sociopático, obsesivo, etcétera. Habría personajes que por su inseguridad, cuando una mujer pues hay una lucha de poder, en un momento dado no lo soporta y tira por la tangente. Habría problemas de drogadicción, de alcoholismo en muchos casos. Hay un pozo cultural del patriarcado, etcétera, que viene de siglos o milenios posiblemente. Y hay elementos sociológicos posiblemente de cambios estructurales en la sociedad, en el que de un modelo en el que la mujer está en casa cuidando a los hijos y haciendo la comida, se ha pasado a un modelo, en este caso que acabo de decir, pues de alguna manera en una posición subordinada al varón, y se ha pasado a un modelo en el que la mujer está más en pie de igualdad con el hombre, y eso crea fricciones de poder, y cuando esas fricciones llegan a un nivel demasiado alto, pues puede haber tragedias como asesinatos, etcétera. Asesinatos y luego suicidio. En los casos de suicidio posiblemente hay una base de alguna otra enfermedad, posiblemente de cuadros depresivos, cronificados, no tratados. Puede haber cuadros de tipo también de drogadicción o de conductas incluso sin, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, sin llegar a ser un alcohólico, pero sí situaciones en las que el sujeto haya bebido y después ya no rija para nada, mate a la mujer y después se tire por el balcón, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades de muchas variantes. Y luego elementos sociológicos o socioeconómicos en los casos de divorcio traumático y de enfrentamiento, pues el varón en general, en la sociedad en la que estamos, tiende a ser desplazado, a ser desposeído de
de sus hijos, de su casa, etcétera, y se ve en una especie de encerrona, posiblemente con elementos depresivos y de otra índole, que no justifican nada, que quede claro, no quiero con eso, sino simplemente que sí puede dar lugar a una conducta totalmente aberrante ya de matar a la persona con la que en su momento se enamoró, se casó, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que me estás diciendo es que siempre hay una patología detrás, ¿no? O sea, una persona que está dentro más o menos de la curva esa de Gauss que te decías de la normalidad, que no es la perfección ninguno, pero una persona más o menos normal no tiene que temer que ante una situación de presión extrema, de no haber dormido 3 días, de haber recibido un montón de presión, de yo qué sé, de otra serie de cosas, que se toma además 2 copas, puede hacer este tipo de cosas. Sí, yo creo que sí, precisamente, o sea, hay algunos casos que son enfermos, otros que son trastornos de personalidad, enfermos psiquiátricos me refiero, enfermos de cuadros depresivos, por ejemplo. En otros casos, situaciones de dependencia de tóxicos, por supuesto del alcohol y otras drogas, y en algunos casos de elementos sociales, que se da quizá más en otras culturas también. Y luego, en el caso de, o sea, hemos dicho trastornos sociopáticos o psicopáticos o trastornos de personalidad, enfermedades, y luego cualquier persona sometida a presión en un momento dado también podría llegar a situaciones límite. O sea, si pierde el trabajo, pierde la mujer, no le dejan ver a sus hijos, no tal, y entra en una especie de bucle depresivo, neurótico, ansioso, etcétera. Es una bomba de relojería que en un momento dado puede dar lugar a conductas, si hay una base más o menos agresiva, contenida o no, en un momento dado puede reventar la espita y saltar a... Pero vamos, yo si te entiendo bien, siempre va a haber una causa real, física, ¿no? Dentro de algún trastorno dentro de esa personalidad. Una persona, solamente por el hecho de que las cosas se vayan sumando, todo eso que has dicho, ¿no? Que se entra en un bucle depresivo, una persona normal no entra de pronto en una situación de estas. No, yo creo que de pronto no. O sea, es algo posiblemente acumulativo durante mucho tiempo y en un momento dado sí que puede llegar a esa conducta. Pero no creo que sea algo que no soy un especialista en ese campo expresamente, pero no decir nada que no esté de acuerdo con lo que es la ciencia o los estudios en relación a eso. Pero lo que sí se sabe es que la tipología es muy variada y que sí que en cualquier caso personas normales o las que podemos considerar normales sí pueden llegar en un momento dado a hacerlo. O sea, quiere decir, ninguno estamos libres en un momento dado de llegar a ese punto. O sea, cualquiera podría llegar a ese punto. Otra cosa es que aquellos que tienen, por ejemplo, un alcoholismo inveterado, o tienen una base sociopática o un trastorno X, eso evidentemente van a llegar más pronto. Y eso normalmente no se suicidan. Los que se suicidan son los que posiblemente han llegado a un punto en el que ya no ven salida ninguna, posiblemente hay elementos depresivos, y en ese momento no solamente matan, sino que además se suicidan, ¿no? O matan a los hijos y hacen una especie de suicidio ampliado, que es matarse, pero previamente matar a la mujer, a los hijos, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que los medios de comunicación al final provocan ese efecto llamada? ¿Que hay tantos o simplemente que hay más comunicación y entonces nos enteramos de más casos de esto? Porque es tremendo. Yo creo que nos enteramos de más porque los medios de comunicación desde hace bastantes años ponen en primer lugar cuando ha habido una muerte, un asesinato de una mujer, lo sacan. Yo creo que pertenece más al género de sucesos y debería estar en el último rango. O sea, quizá lo más importante sean los elementos, por ejemplo, si en este caso hay una guerra en Irak, en Oriente Próximo. En Oriente Próximo, hay una guerra en Ucrania. Eso sería o temas de índole político, nacional o internacional, tal. Y luego, de forma escalada, pues quizá ha habido una muerte en tal sitio, en tal otro. Normalmente, si cuando observas los informativos tanto de radio como de televisión, etcétera, primer cosa que dicen, ha habido un asesinato. Sí, por eso te digo. ¿Pero tú crees que esto puede
O sea, ¿sería interesante que no se le diera tanta publicidad? No, ¿Que no se le pusiera en primer plano? No creo que sea... O sea, eso no creo que dé lugar a que haya más. O sea, únicamente que los medios de comunicación lo resaltan más. A mí me contrasta, por ejemplo, con Pero tú crees que hay más, ¿no? De hecho, hacen las cuentas y parece que cada vez hay más casos, ¿no? No, estadísticamente y afortunadamente desde hace bastantes años se ha ido disminuyendo. ¿Ah, sí? En España, por lo menos, se ha ido disminuyendo. Pero ha llegado un momento en el que ya no bajan más. Y todos los especialistas dicen, bueno, pues habría que cambiar la ley de violencia de género, habría que tomar otras medidas, etcétera. Y da la sensación de que se ha llegado a un punto en el que posiblemente los casos que se dan ya no se deban tanto a temas sociológicos o que tal. Hay que asumir que hay un porcentaje de asesinos, también de hombres, que por cierto son la mayoría de las muertes violentas son de hombres, no de mujeres, pero de esos no se suele hablar tanto. Y se ha llegado a un punto porque, claro, los psicópatas, por ejemplo, en el caso de que de las 50 muertes o 60 muertes que hay en España anualmente de mujeres, si de esos hay 10, vamos a poner por caso, que son de sociópatas, pues es que eso no vamos a poderlo cortar fácilmente. O sea, estamos en un ámbito diferente. O sea, prever eso es complicado. Es complicado. Si hay un porcentaje, tenemos un porcentaje de alcohólicos importante, ¿no? Como país mediterráneo, con cerveza, vino, etcétera, tenemos un porcentaje de alcoholismo en España importante. Si hay un porcentaje de alcohólicos que da lugar a muertes de la mujer, tendríamos que abordar el tema del alcoholismo en primer lugar, como se aborda, por ejemplo, con el tema del tráfico. Paco, yo creo que estás abriendo un campo interesante. El alcohol tú lo ves como una droga. Como si sí, es que lo es una droga. El café también, por cierto. Sí, lo para que no pone... Bueno, también pone agresivo a la gente. Desde el punto de vista técnico, se considera una droga. Se introdujo hace un tiempo la cafeína. Altera la personalidad. El café es un hablamos de trastornos de personalidad, podemos decir que el alcohol alcohol sí, trastorna la personalidad. O sea, te conviertes en un sin trastorno duda. Sin duda. El alcoholismo altera la personalidad y te convierte en otra persona. Y los alcohólicos que han sido capaces de desintoxicarse y de salir del alcoholismo y tal, aunque siempre se suele hablar de alcohólicos en abstinencia, no es alcohólicos, nunca se habla de exalcohólicos, sino que es una persona que es un alcohólico en abstinencia. Eso simplemente es un matiz. Pero vamos, que evidentemente los que han salido reconocen y son capaces de mirar retrospectivamente cómo eran cuando estaban sometidos al alcohol y evidentemente asumen que tienen una conducta y unos pensamientos y unas formas de actuar en la sociedad que no eran las adecuadas. Y el que bebe ocasionalmente, pero bebe, es decir, que no es que un día le da por beber, sino que se toma todos los días una buena dosis, sin llegar al alcoholismo ese que estamos diciendo, evidentemente ya está actuando de una forma trastornada cuando está bajo los efectos del alcohol. Todos cuando tomamos alcohol en una cantidad excesiva, todos. Antes de quedarnos dormidos, estamos relajamos, ¿no?, nuestra percepción de la realidad y al mismo tiempo de nuestra propia responsabilidad, ¿no? Sí, sin duda. En el caso de conducir los coches, de la conducción, del tráfico, se ve claramente, ¿no? Ahí influye también el tema de reflejo, porque disminuye la capacidad de reacción, el tiempo de reacción y lógicamente da lugar a consecuencias mucho más graves también. Pero en general no nos comportamos igual cuando estamos sobrios que cuando estamos ebrios. O sea que el alcohol siempre, en mayor o menor medida, altera. Tú siempre has dicho, y lo hemos comentado muchas veces, de lo difícil que es, ¿no?, que la gente sepa tratar a estas personas que tienen, en este caso, trastornos de personalidad, pero otros enfermos mentales, ¿no? En este sentido, ¿qué podrías decir tú respecto a cómo se puede ayudar a una persona que detectamos que tiene un trastorno de la personalidad, o a una persona de estas que estábamos hablando que todavía no mata a su mujer pero va por buen camino, por decirlo entre comillas, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? ¿O qué recomendarías? O al mismo que se sienta, ¿no?, que está empezando a pasar esa línea, ¿no?, de sentirse normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respirar, relajarnos, buscar ayuda.
ahí de alguna manera, si no tienes, a ver, desde el punto de vista de la familia, digamos, los amigos y tal, si tienes alguna persona afectada por un trastorno de personalidad, el que sea, sobre todo si está diagnosticada, pues con mayor razón, lo que se debe insistir en que esté en tratamiento, que se ponga en tratamiento y ayudarle, acompañarle y hacer que se someta a tratamiento psicológico, o en el caso de que hubiera alguna ayuda farmacológica, pues también. En aquellos casos que no reconoce que tenga ninguna enfermedad ya he dicho antes que es dudoso y se cuestiona a veces, pero bueno, que no tenga ninguna alteración que le obligue a hacerlo, pues desde el punto de vista humano, si no tienes necesidad de tratar con esa persona, a lo mejor lo más lejos posible. Esto es un sálvese quien pueda, pero de alguna manera hay que intentar evitar, sobre todo los dos casos principales, el caso del trastorno narcisista y del trastorno antisocial de la personalidad. Si sabes alguien relacionado, o sea, que tiene esas características, lo mejor, si puedes, alejarte. Y eso lo digo también en relación, por ejemplo, a mujeres que en un momento dado puedan tener un contacto con una persona con esas características. Lo mejor es, cuanto más lejos... Que se busquen otro. Que se busquen otro, sin duda, porque no se van a reformar y por muy buenas palabras que digan y tal, van a tener un problema a corto plazo. Desde el punto de vista social, tendría que haber mecanismos. Yo creo que la psiquiatría y la psicología en general están bastante avanzadas a día de hoy. Tendría que haber filtros, por ejemplo, para que en la política, sobre todo en la política, por la trascendencia que tiene, no llegaran los trastornos de personalidad a puestos de responsabilidad importante. Te has tocado un tema muy interesante. Eso, de alguna manera, las empresas hacen filtros, hacen test de personalidad, hacen tal, para ver si un candidato a ocupar un puesto tiene las cualidades, y, aparte de los conocimientos, sino las cualidades psicológicas o psicotécnicas para optar a ese puesto. En general hay más mecanismos. Y está muy bien, ¿no? Y a pesar de todo se les meten gente a lo mejor o en algunos casos hasta lo pueden buscar, ¿no? Alguien que sea capaz de manejar bien el látigo, ¿no? En algunos casos. Pero vamos, en general suelen hacer algún filtro, ¿no? De alguna manera. Pero en el ámbito social no existe, ¿no? Y tenemos, sobre todo en la política, en todos los países, no solamente en España, en todos los países existe un porcentaje de gente que carece de esas cualidades que todos los políticos se les llena la boca de decir de servicio público, ¿no? O sea, lo dicen, pero luego carecen realmente de la capacidad empática de eso, buscan el propio beneficio y no buscan el beneficio de la sociedad o del bien común, ¿no? Bueno, yo creo, por haciendo un pequeño paréntesis a lo que dices, yo observo que cada vez la política se hace a través de consultores buenos, además. O sea, se les paga, a los asesores se les paga para mantenerte en el poder. Porque si estás en el poder, los asesores siguen cobrando. Claro. Y entonces se maneja a la gente no por ideales. O sea, se supone que un político tiene que ser un tío con ideales, ¿no? Sí. Y con un tío con una moral y una ética, un nivel de ética alto, ¿no? Se supone, bueno, estoy hablando ya de los griegos, ¿no? Sí. Se ha perdido. Entonces yo creo que hoy en día, yo estoy convencido, cada día más se ve que muchos gobiernos están en manos de consultores muy buenos, que saben salvar las situaciones complicadas, y se ve todos los días. Y al final pero mantienen a la gente porque saben lo que tiene que decir. Esto se utiliza mucho en las empresas para seguir ganando dinero, evidentemente, lo que tiene que decir un CEO todos los días para que la acción no caiga, cómo comunicar, etcétera, etcétera. Pero que esto se lleva a la política. Entonces hoy en día la política es eso, que tengo que decir hoy para no perder este grupo de electores, que además manejan muchos datos. O cómo me dirijo a este grupo de lectores, o cómo no pierdo o a quién doy por perdido porque esto no tiene arreglo y me centro en otros, ¿no? O sea, todo está basado en estrategias
muy de consultores. Entonces yo, sinceramente, Paco, y con esto ves, olvídate de los ideales lo ves políticos. Complicado. Yo también lo veo complicado. Los ideales políticos yo creo que no los vamos a tener, ¿no? Yo creo que el que lo diga es mentira. Y el que llegue ahí y evidentemente quiera ser así, pues le tiene los días contados, seguramente, el que quiera ser un idealista, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, todavía queda alguno, sí, ¿no? Sí, pero sí. bueno, sí, pero bueno... Sí, puede ser idealistas, pero mal preparados, porque claro, una cosa es ser idealista y otra cosa es estar bien preparado, porque para vender ideales hay que estar bien preparado, porque todo hay que pagarlo, ¿verdad? Hay que ser un buen economista, hay que saber gestionar, pero esto de hoy en día yo creo que lo que prima es efectivamente es manejar la situación para que no perder ningún voto. Sí. Para estar en el poder pase lo que pase, o alcanzar bueno, el poder. Sí. Si están en la oposición, para intentar llegar al poder, y si están en el poder, pues mantenerlo, ¿no? Esa es la cuestión. Pero la desgracia, y teniendo lo que estamos comentando de los trastornos de personalidad, desde el punto de vista, y no sería prudente por nuestra parte mencionar a fulano, mengano, zutano, pero para los profesionales es entretenido a veces ver y diagnosticar, entre comillas, a los personajes. Hombre, pues alguno podemos que nombrarlo. que Hitler, ¿quién era? ¿Narcisista? Bueno, yo creo que Hitler estaba además un poco loco, ¿no? Sí, Aparte de tener Hitler, algún trastorno antiguos, más que de personalidad, tenía de algo los más, antiguos, ¿no? sin duda. Hitler tenía elementos psicopáticos, o sea, y elementos paranoides, parece ser. Otro famoso, importante del siglo pasado es Stalin. Stalin posiblemente tenía un trastorno paranoide de la personalidad. Pero un sanguinario completo. Tremendo. O sea, Stalin era no dejaba a nadie vivo. uno de los personajes también más terribles. ¿Quién más? Ha habido muchos. Ceausescu en Rumanía. ¿Cómo se llama? El de Italia, no recuerdo ahora mismo. Benito Mussolini posiblemente tenía un trastorno bipolar, tenía elementos también ahí, no tanto sociopáticos, pero sí una cierta personalidad compleja. ¿Y nuestro Franco? Y nuestro Franco posiblemente también tendría algún trastorno de personalidad. Esto nunca nos lo dijeron. O sea que yo creo que sin duda alguna que alguna cosa tenía que tener para organizar la que organizó, ¿no? O sea que eso sin duda. Y en la historia ha habido muchísimos. No, y los seguirá habiendo y los tenemos ahora también seguramente en el poder, como tú decías, en muchos países. Sí, y luego manejando gente, ¿no? Lo cual es un peligro. Pero a la hora de defendernos de estas cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo que está a la orden del día, o sea, cuando se detecta que hay una pareja que tiene problemas, ¿no? Porque se pone el brazalete y todas estas cosas y tal, y luego resulta que vuelve y la mata, ¿no se debería de obligar ya a un tratamiento por vía judicial, que esta persona se pusiera en tratamiento o que estuviera en manos de alguien? Porque esto no se hace, ¿no? Lo que están, no se hace, ¿quieres ¿no? decir lo que ya han sido agresores y tal, y ya tienen antecedentes? Los que han puesto, ha habido una denuncia, ha intervenido el juzgado y bueno, a lo mejor no ha llegado a más, pero ya hay una evidencia, ¿no? Que no es que se lo ha inventado alguien, sino que es cierto, ¿no? Que el tío puede llegar a derivar en otro tipo de comportamientos. El juez no tiene en este país capacidad de imponer un tratamiento, aparte de una separación. Sí, la separación física, que todos sabemos lo que pasa, termina llegando un día y llega tarde los de los servicios de seguimiento de estos fulanos, ¿no? ¿No habría una forma legal? Es que eso es una cosa que les corresponde a los juristas, pero evidentemente desde fuera ahí es como que los juristas os llamarán a los psiquiatras para este tipo de cosas, ¿no? Deberían de llamaros para tener una opinión. Sí, bueno, por ejemplo, se sabe que los violadores que tienen alguna avería importante en la cabeza son reincidentes. Entonces, claro, puede estar, vamos a suponer que a alguien le condenan a 10 años, puede pasarse los 10 años o los que corresponda y sale y vuelve a reincidir, ¿no? Entonces, claro, pero claro, la ley está planteada de forma que no es preventiva, sino es punitiva de un hecho consumado.
sea, cuando alguien comete un delito, se le procesa, se le mete en la cárcel en aquellos casos que... Bueno, pero ha habido un delito ya, ha habido una denuncia y pero, se ha demostrado una sí, bueno, un riesgo. Ahora mismo en España existe la cadena perpetua revisable y en algunos casos porque hay sujetos que a lo mejor se sabe que van a reincidir, o si los equipos técnicos de penitenciarios evalúan a una determinada persona que tiene riesgos importantes de reincidir en delitos graves, pues a lo mejor se puede prolongar la prisión, ¿no? Pero es complicado. Yo creo que en eso saben mejor los jueces, sin duda alguna, pero es complicado. Yo desde fuera lo entiendo, que es complicado el poner la venda antes que la herida. O sea, si alguien no ha cometido, o bien ha cometido un delito y ha purgado en la cárcel los años que le hayan condenado, pues es muy complicado decir no, pero ahora como preveemos que puedes delinquir de nuevo, te dejamos otros 10 años. La verdad es que es complicado, ¿eh? Yo lo entiendo desde el punto de vista desde fuera, sin conocer el tema, sin ser yo soy médico, entonces ese tema... Sí, pero sí, me parece que lo hablamos también la última vez que viniste. Desde luego, cuando un psiquiatra ve que hay una persona que puede ser socialmente peligrosa y no quiere ponerse en tratamiento, debería haber algún sistema coercitivo vía judicial mediante el cual un juez le obligara a recibir un tratamiento pero eso antes existe. de que mate a alguien, ¿no? Esto existe. Eso existe. Si existe un riesgo, incluso es denunciable, si existe un riesgo, una persona que haga amenazas, digamos, medianamente fiables y contrastadas de que pueda cometer un delito importante y está afecto de una enfermedad mental, sí que se le puede someter a tratamiento involuntario. Y existen unos artículos en el Código Civil que valoran eso y se puede... ¿Se aplica? Y se aplica, sí, se aplica. Pues tendría que ser las familias. A veces a instancias de la familia, a instancias de amigos, a instancias de la policía, a instancias de los médicos. Si alguien tiene conocimiento de una persona que no tiene, digamos, no está en sus cabales, tiene una enfermedad mental, pues sí. Vale, pero no es el caso de una persona que ya ha demostrado que le ha pegado o ha agredido a su mujer. Eso no es suficiente causa como para que la policía pueda llevarlo ante un juez y le imponga un tratamiento. Una terapia, al menos. Los jueces, sí. Yo he tratado a algunas personas, precisamente también, que eran ninguno había matado a su mujer, pero sí maltratadores. Y me llamaba la atención la forma en que venían. O sea, venían a veces con un informe, que a veces nos lo enviaban vía fax en su momento o vía mail. Nos lo enviaban con orden y a veces nos lo traía el propio paciente. Me han mandado aquí para que me someta a tratamiento. Y entonces la primera pregunta: ¿y usted quiere hacer el tratamiento? No, yo no, yo vengo aquí porque el juez me ha dicho que si no vengo aquí me mete en la cárcel. Entonces, bueno, prefiero venir aquí y pasar aquí, si tengo que pasar aquí. ¿Cuánto tiempo que tengo que pasar aquí? O sea, eso es real, ¿eh? No tiene ninguna voluntad. No tiene ninguna voluntad. Ni reconocimiento del problema que tiene. Un tratamiento forzado de esa manera no tiene ninguna efectividad. O sea, puede tener algún interés el conseguir que yo en esos casos, cuando he tenido alguno de esos casos, le he intentado convencer para que asuma como una necesidad personal de que debe someterse a tratamiento, haciendo hincapié en aquellas alteraciones de su conducta y de sus aberraciones y además los problemas que le traía. Digo, si usted intenta corregir esa conducta, posiblemente su situación personal, social, etcétera, va a mejorar, ¿no? Pero en aquellos casos que después de insistir en ello el sujeto no quiere, no tiene ningún sentido continuar con la terapia. No va a ser eficaz en cualquier caso, por mucho que el profesional lo intente, no va a tener ninguna eficacia.
Sí, no, pero lo que los tú jueces, dices los jueces lo indican, ¿eh? Los jueces fuerzan y si usted usted está obligado a ir a terapia y tiene que presentarse y tal y hacerlo. Bueno. También es verdad que el juez posiblemente no puede hacer otra cosa, o sea, en aquellos casos que le quede y que delante del juez el sujeto, vale, sí, voy, vale, pero luego cuando va realmente no tiene ninguna voluntad de realmente hacer ningún tratamiento. Sí, bueno, además aunque sea un tratamiento que necesite medicación, etcétera, no se lo va a tomar. No se lo va a tomar. No te va a hacer ni caso. Nada. Es igual que, por ejemplo, en los casos de alcoholismo, aunque no tenga nada que ver con el tema del maltrato, en aquellos casos de alcoholismo que viene forzado porque la mujer o los hijos o quien sea, bueno, pongo en la mujer porque la mayoría de los alcohólicos mayoritariamente son varones, digamos que le pone entre la espada y la pared y decir o vas a terapia o me divorcio o te pones en tratamiento. Entonces, en esos casos acuden, pero para cubrir el expediente. ¿por qué viene usted tal? No, porque mi mujer me ha dicho que si no me echa de casa. Pero usted querría ponerse en tratamiento. Bueno, sí, pero no, pues yo no bebo mucho, yo tal. Entonces, bueno, no hay mucho que hacer. Yo personalmente he intentado convencerles y tal, y en algunos se consigue, ¿no? Que tomen un poquito de conciencia y bueno, ¿qué le parece si hacemos 3 o 4 consultas y a ver cómo evoluciona y tal? Y bueno, a partir de ahí, eso sin decirle, porque cuando le dice tiene usted que disminuir el alcohol o dejar de beber, te dicen que no, si es que yo no bebo en exceso, yo sí, bueno, los fines de semana me paso un poco más, pero no, yo no bebo. Entonces, problema. Es complicado que asuman el primer paso sería que asumieran el tratamiento, claro. Hombre, yo creo que también lo que estamos haciendo ahora, difundir mejor este tipo de problemas, yo creo que es importante que la gente los conozca, que la gente además, eso también va a ayudar a que los que tienen problemas, alguno que no esté demasiado mal, se reconozca en sí mismo y esté dispuesto, ¿no?, a ponerse en tratamiento, a aceptar la ayuda de algún especialista, porque realmente es lo que tú dices, ¿no? Lo que al final se deduce de todo lo que hemos hablado es que hay más de lo que parece. Sí. Y de lo que se entiende, ¿no?, por la gente vulgar. A lo mejor vosotros que sois especialistas, ¿no?, que los conocéis, ¿no?, y que sabéis los porcentajes, pero realmente la enfermedad mental, hace poco además fue el día de enfermedad mental, creo, ¿no? Hay un día incluso a nivel mundial. Sí, hay un día, no recuerdo, hace poco sí. Entre enfermedades mentales fuertes, como tú decías, y trastornos de la personalidad, que levanten la mano que no tiene algo. Sí, sin duda, o sea, sin duda. Tremendo. Muchísimas. Muy bien, Paco, ¿quieres concluir? Porque se nos ha ido el tiempo volando. Bueno, agradecerte la invitación y que se pueda conocer mejor uno, en este caso que hemos hablado básicamente, aunque hemos tocado otros temas, pero básicamente los trastornos de personalidad y que del cual es un tipo de patología o de distorsión de la personalidad muy poco conocido, ¿eh? Se conoce más quizá de los trastornos depresivos, del bipolar, de la esquizofrenia incluso, pero de los trastornos de personalidad bastante menos. Y lo poquito que se conoce está distorsionado y mitificado, etcétera, por muchas películas, mucha literatura, que ahí, bueno, hay de todo, hay algunas cosas muy válidas y otras menos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.